Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Me confirma, por favor? Sí, sí, la estoy escuchando. Buenas noches, sí se escucha. Cuando quieran comenzamos. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Kelly, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno SIP. Bienvenidos al curso de Doppler materno-fetal, RCIU, preeclampsia, insuficiencia placentaria y anemia fetal. El ponente a cargo del curso es la doctora Gracie García Álvarez. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches, muchas gracias nuevamente. Por favor, vamos a mantener cámaras y micrófonos apagados para una mayor conectividad de Internet y que no exista ningún corte. De igual manera, yo voy a mantener cámara apagada. Al finalizar, vamos a hacer preguntas si es necesario. Bien, damos inicio entonces al tema del día de hoy. Doppler materno-fetal, RSIU, preeclampsia, insuficiencia placentaria y anemia fetal. Bien. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar a lo largo de la ponencia? Primero, los equipos y las configuraciones para el Doppler materno-fetal, la evaluación y manejo de la restricción del crecimiento intrauterino, el RCIU, cambios en el flujo sanguíneo materno y fetal en la preeclampsia, estrategias de manejo y tratamiento en presencia de insuficiencia placentaria, y la evaluación del flujo sanguíneo fetal y los signos de anemia en el Doppler. Primero, entonces, vemos los equipos y las configuraciones para el Doppler materno-fetal. Como una primera introducción eh, a la ecografía tipo Doppler, ¿qué es una ecografía Doppler? Va a ser una técnica, ¿no?, que va a combinar tanto el uso del ultrasonidos con el Doppler, teniendo una de las mayores utilidades en poder evaluar el flujo sanguíneo de las venas, cuantificar también la velocidad del flujo que va a existir, el diámetro de los vasos sanguíneos, también detectar la presencia de las placas ateromatosas, lesiones a nivel inflamatorio, estenosis que pueden existir a nivel de los vasos y obstrucciones. También nos va a servir mucho para poder observar las estructuras vasculares y estudiar el flujo sanguíneo en un punto en concreto, ¿no? Entonces, esto como pequeña introducción del Doppler para recordar. Vemos un poco aquí que sabemos que existen distintos valores, ¿no? Aquí nada más a cuadro tenemos los valores de acuerdo a la edad gestacional, de acuerdo a si es, por ejemplo, el IP de la arteria uterina, de la arteria cerebral media, cuánto debería ser, digamos, en las 20 semanas, cuánto debería ser a las 25 semanas, cuánto debería ser a las 30 semanas, etcétera, ¿no? Para poder tener una idea, son valores de los que se va manejando para poder tener el cuánto está, cómo está haciendo el flujo a nivel de esas arterias principalmente. En cuanto a esto, Hola, también pues los equipos, ¿no? Los equipos de ecografía Doppler va a estar compuesto por todo el ecógrafo como tal. Vamos a tener el Doppler mediante el cual nosotros vamos a poder utilizarlo para valorar estas características de los vasos sanguíneos, y aquí en un pequeño video corto vamos a explicarlo de mejor manera. te enseño qué es lo que es un Doppler en una ecografía fetal. ¿Para qué sirve la ecografía Doppler? Es para ver el flujo sanguíneo. Fíjate, este es un vaso sanguíneo del útero que lleva la sangre al útero y aquí se ven unas ondas. Estas son las ondas que al realizar una ecografía se interpretan si acaso la sangre que va por este vaso sanguíneo va de una forma esperable o no. No solo se ve en la mamá, sino que también en el bebé. Por ejemplo, esta es la cabeza del bebé y aquí estamos viendo lo que se llama la arteria cerebral media y que ve cómo va la sangre, ¿ya? Se escucha un sonido y se ve un color. Eso es el efecto Doppler.
el color y estas ondas que se ven aquí, que evalúan cómo va la sangre por la cabecita del bebé. Esto es muy similar, pero este es el cordón umbilical. Se ve la cabeza del bebé, el cordón umbilical y las arterias uterinas en la mamá. Entonces, el examen Doppler sirve para ver cómo va la sangre por los vasos sanguíneos, ya sea de la mamá o del feto. Y bueno, el Doppler puede venir tanto de forma con las ruedas, como se ve acá, inclusive de manera portátil, ya se está implementando. En muchos lugares existen Dopplers que son más portátiles y que pueden tener mayor accesibilidad, ¿no? Bien. A la uterina. Acá ya vamos a ver un poco, como les había dicho, el tema de ver la parte del Doppler y de la ecografía, pues es más práctico, ¿no? Sin embargo, pues al estar nosotros tras una pantalla es a veces difícil poder ver esa parte práctica, esa parte importante. Entonces, con los videos vamos a tratar de aproximarnos para que la clase no sea solamente teórico, ¿no? Sino que también se vea un poco como una simulación, de manera que nosotros veamos en tiempo real cómo se está realizando la ecografía y mediante también las imágenes de cómo debe estar el ecógrafo, cómo debe estar el transductor, para que poder visualizar estas estructuras, ¿no? Entonces vamos a ver un poco la técnica del Doppler obstétrica básica que nosotros deberíamos saber. Vamos a tener varias series de videitos a lo largo de la ponencia para, pues, como les había dicho, poder combinar un poco toda la parte teórica con una parte un poco más práctica a distancia. Vamos a ver. Mejor, a ver si tenemos más suerte. En este caso no es tanto dependiente del feto. Nos ponemos en la parte más medial y nos vamos hacia la fósil de acá derecha, angulando hasta que desaparezca el feto y el útero. Y acá vemos un vaso grande y el que baja por aquí será la arteria uterina. Y nos ubicamos en la arteria uterina, esa es la uterina. Aquí lo que podemos hacer es, una vez más, disminuir nuestro sector de imagen. Ya tenemos la uterina ubicada, subimos el punto focal, quitamos profundidad, podemos activar el color y ahí estamos con la uterina. Estamos en el cruce justamente. Entonces puedo subir aquí mi PRF, acerco un poco más, puedo otra vez acortar y me puedo quedar acá, ¿no? Así que hago un zoom primero, hago un zoom acá y ya estoy en la zona de interés de la arteria uterina. Puede sonar por encima o por debajo del cruce, no hay problema. Vamos a hacerlo por acá. Y como es un vaso grande, no hay necesidad de hacer tanta angulación con respecto a esta parte que es el espectro, no la muestra. No respires, por favor, y no más. Como otra vez por acá, hacemos un poquito de presión. No respire, por favor, ahí nomás. Eso es. Tenemos la arteria uterina. En este caso, podemos un poco jugar con el ángulo de ataque para que la velocidad sea la que esté por encima de 60, ¿no es cierto? En este caso casi en 100, ahí podríamos ver. Y tenemos a la uterina del lado derecho. Mostramos aquí una onda, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Lo mismo podemos hacer para la uterina del lado izquierdo. Abrimos todo el campo, vamos al centro y ahora nos vamos para este lado, empujamos un poquito. Y aquí a veces no es bueno, no sale siempre el cruce, pero siempre salimos del útero, ¿no? Y por acá debe estar la uterina bajando. Ahí está, ¿ven? Ahí está la parte de la ilíaca y ahí está la uterina cruzando, ¿no? Entonces esta es la uterina. Ya me ubiqué, voy otra vez a cortar mi sector de imagen, ¿no? Acerco la imagen y aquí le doy el zoom, ¿no? Un zoom y puedo activar mi color y estoy ahí, ¿no? En el vaso. Aquí puedo subir un poco más mi PRF para que no me salga el artefacto alias y estoy ubicado. Estoy casi paralelo en realidad, ¿no? Me pongo aquí en 2, giro esto para que esté paralelo ahí. No respires, por favor. Subo en este caso mi escala espectral. Ya tuve la uterina. Ahora bajo un poco la línea base y ahí tengo un excelente vaso. Entonces las dos uterinas están bien, ambas están con buena resistencia.
en este caso la izquierda, el IP es 0.87, la derecha también estaba con un IP de 0.96, por lo tanto está dentro del esperado, está por debajo del percentil 95. Veamos si el feto se ha tranquilizado para poder medir otra vez la cerebral media y la umbilical, que son dependientes del movimiento del feto. Ya está más tranquilo aparentemente, todavía sigue moviendo su diafragma. Entonces, cada vez que veamos que el bebé se está moviendo o no está tranquilo, vamos a tener ciertos errores a veces en nuestro Doppler y hay que tener mucho cuidado. Vamos a entender por segunda vez la cerebral media, buscando siempre la imagen que les decía, triangular. Acortamos ese estado de imagen, subimos el punto focal, sacamos la ganancia y aquí podemos hacer un zoom justamente en la zona de interés, que viene a ser esta zona que está acá, que es la zona triangular. ¿No? Si desean pueden bajar un poco el rango dinámico y subir la ganancia para que la imagen esté un poco más contrastada. Ahí activan el Doppler otra vez y si se dan cuenta no aparece nada porque tienen una escala muy alta, tienen un PRF muy alto, ¿no? Bajemos entonces ese PRF. ¿Hasta qué? Hasta que aparezca obviamente ese vaso, ¿no? Entonces voy a bajar la escala o el PRF, ¿no? Y va a aparecer ahí el espectro, ¿no es cierto? Si bajo demasiado se satura, entonces tengo que tener un punto más o menos adecuado. Estoy muy bajo con el PRF, voy a subir un poco más, lo voy a poner en 1 por lo menos, ahí podría ser. Tengo que insonar, ¿no es cierto? Perfecto, ahí. Yo muevo la mano para buscar que el vaso sea bien paralelo, ¿no? Ahí puedo subir mi ganancia un poquito si deseo. Ya está ahí. Y me quedo en esta parte. Aquí tengo que tratar de insonar. Voy a poner mi espectro. De preferencia que sea 1 milímetro. Y aquí sin hacer tanta presión, no respire por favor, ahí nomás. Está mejor. Bajamos un poco nuestra escala espectral. Vamos una vez más. Ahí está perfecto. No respire un ratito, no respire, perfecto. Sigue en movimiento, correcto. Eso pasa porque sigue el movimiento diafragmático. Aquí. No. Veamos la umbilical. Buscamos un asa libre. Para esto tenemos aquí a la placenta. Aquí está la inserción del cordón umbilical. Y por acá está el abdomen fetal. No. Entonces tenemos que buscar un asa libre que estaría más o menos por aquí, ¿no? Aquí sería el asa libre. Aquí podremos insonar la umbilical. Busquemos un asa que sea justamente paralelo al as, que esta sería ideal. Cortamos este estado de imagen. Ya no es necesario quitar profundidad porque estamos casi al ras. Hacemos aquí un zoom. Y ahí podemos activar el Doppler color, ¿no? Sabemos que estamos con el PRF muy bajo porque nos sale el artefacto de aliasing. Subimos el PRF y ahí podría ser, ¿no? Entonces acá están, aparentemente serían las arterias umbilicales y la vena umbilical. Aquí podremos insonar. Ya sabemos que si el bebé está con movimiento diafragmático, la onda no va a salir bien. Vamos a intentar. Acá sí puedo poner 2 milímetros. Trato de ponerme a 0 grados ahí. No respires por favor un ratito. Eso es. Acá tengo varias, por ejemplo, umbilicales. Tengo la opción de jugar con mi línea de base y, por ejemplo, me podría quedar con estas que están acá, que son las más homogéneas. Yo puedo acercar más la imagen aquí en mi escala de color y podría aumentar mi velocidad de barrido para tener las imágenes que yo deseo. Y con el cine busco las 3 imágenes o las 4 ondas más importantes. En este caso, aquí podría ser lo más homogéneo. Entonces, podría tomar, por ejemplo, esa umbilical, un trazo limitado desde aquí hasta acá. Y podría tener el IP, en este caso está por debajo de 1, 0.82, lo cual es normal. Entonces, tengo esas opciones dependiendo de lo que el equipo me permita. Entonces, en este caso ha sido un poco más sencillo. Vamos una vez más a la cerebral media para terminar con la parte básica del Doppler. Ahí estamos bien. Ahí está la cerebral media. No respires, por favor, tranquila. Eso es. Ya se está todo más tranquilo.
¿no? Y ya está más tranquilo, vamos a... Ahí nomás, no respires por favor, tranquila, eso es. Y aquí por ejemplo tenemos nuestro vaso. Ahí está, ¿no? Entonces esa sería la cerebral media. Bajo un poco mi ganancia y bajo un poco mi línea de base. Y esto lo puedo acercar un poco más para quedarme solamente con el polígono, ¿no? Puedo darme cuenta que el espectro es característico de la cerebral media, con una diástole baja. Si me sale, por ejemplo, el automático así, lo hago de forma manual, siguiendo la forma, ¿no es cierto? Voy por este lado, le doy la forma, un pico. Como son ondas más o menos similares, puedo tomar las tres primeras, que es lo representativo, y ya tendría mi valor Doppler, ¿no? Objetivo de la cerebral media, ¿no? Tengo 1,40 más o menos, lo cual es normal, ¿no? Porque si saco el ratio va a salir bien. Entonces, esa es la manera de hacer un Doppler básico, ¿no? Básicamente enfocado en la arteria cerebral media, en las arterias uterinas y en la arteria umbilical. Entendiendo obviamente que la cerebral media y la umbilical pueden estar condicionadas su espectro al movimiento fetal, ¿no? Al movimiento diafragmático, y cuando vean eso es mejor esperar que el feto se tranquilice para que así tengan ondas adecuadas y que sean representativas. Bien. Con este video es sí un poco larguito, sin embargo, bastante explicatorio, ¿verdad? Para poder ver un poco cómo realizar el Doppler midiendo el flujo sanguíneo de las arterias importantes. Entonces, de esta manera, pues ya vemos de forma un poco más práctica, vía virtual, cómo es que se realiza esta medición, ¿no? Vamos a continuar, tenemos un video más, un pequeño video más antes de seguir, Estimado colega, donde pues otro doctor lo va a explicar de igual manera cómo poder realizar esta ecografía Doppler. Ya es un poquito un video más cortito, vamos a verlo. espero que se encuentre bien usted y su familia y tener y realizar bien la ecografía Doppler. Vamos a ver cómo debemos de hacerlo. En primer lugar, vean ustedes, por ejemplo, esta pacientita, que ya tiene más o menos 30 y tantas semanas, vean ustedes, vamos a ver el cordón umbilical. Miren, ahí viene el cordón umbilical, estoy seguro que muchos de ustedes saben hacer ecografía, pero si nosotros no tomamos los parámetros adecuados, miren lo que va a pasar. Voy a medir esto primeramente, cómo debe medirse. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Vamos a medirlo. Vamos a medirlo, vean ustedes. Vamos a aumentar la línea, vamos a bajar la línea de densidad. Ya, vamos a ver. Mire, ok, vamos a medirlo de nuevo para que lo vean ustedes, para que sea más parejo. No respire, señor, un ratito. Y acá tenemos el vaso. Y vamos a medir la arteria umbilical, ¿no? Mira, ahí está la arteria umbilical, está con un parámetro, una velocidad de pico sistólico 1,17. Pero ahora vamos a hacerlo, miren ustedes, como lo que tenemos que hacer. Lo primero que tienen que hacer es disminuir su campo visual, buscar un vaso que vaya de arriba hacia abajo. Tenemos que trabajar con la persistencia 3 a 4, eso es muy importante. Buscar un vaso que vaya de arriba hacia abajo, es importante, ¿ok? Entonces, vean ustedes un vaso que vaya de arriba hacia abajo, acá como lo ven, ¿ok? Muy importante, vaya un vaso de arriba hacia abajo, como lo vemos acá. Vamos, acá se está moviendo el fetito. Entonces vemos acá, este vaso lo vamos a medir. Tengo que trabajar mi filtro. Aumento mi velocidad. Vamos a ver un ratito. Ahí para medirlo más exacto. Muy bien. Y miren ustedes, cuando ustedes midan la arteria umbilical, el valor es totalmente diferente. En la anterior, el valor, miren, en el anterior, el valor era totalmente diferente a lo que hemos encontrado. Ahora tenemos 1,2. ¿Por qué la diferencia? Porque acá lo hemos optimizado, hemos trabajado con filtro
bajo, menos de 50, con un PRF adecuado, con un ángulo de 0 grados. Y así, porque si tenemos diferentes valores, vamos a dar una interpretación, podemos sacar fetos que no debemos sacar y fetos que no debemos sacar. Lo otro, por ejemplo, si nosotros quisiéramos evaluar, por ejemplo, la cerebral media, miren lo que vamos a hacer. Ponemos la cabecita al centro, giramos 90 grados, y acá, mira, por ejemplo, yo puedo tener las alas del efenoide bastante bien, miren, pero las puedo poner horizontal, miren cómo está. Puedo medir la cerebral media, pero mire, está oblicuo. Y ahí tendría otro valor diferente. En cambio, si yo, mira, basculo, y eso es lo que tienen que aprender, buscar que el vaso junto con el haz del sonido sea a 0 grados. Si yo tengo eso, miren ustedes, la pueden medir sin ningún problema. Ya ustedes tienen acá la cerebral media. Y lo miden adecuadamente. Miren ese valor. Si yo lo midiera, tendría totalmente diferente. Miren lo que va a pasar. Miren la cerebral media y tiene un IP de 3.2. 3.2. Ahora lo vamos a optimizar. Vamos a medir lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con una persistencia de 3 a 4, porque es una velocidad intermedia. Ahora lo vamos a medir. Vamos a rajar, miren. Quitamos el filtro, rajamos con filtro muy, muy bajo. Vamos a medirlo mejor. Ahí, no respire, señora, no respire un ratito, no respire. Ahí se movió un poquito, no respire, por favor. Eso, miren. Perfecto. Entonces vamos a medir la cerebral media y miren ustedes qué valor tiene. ¿Te acuerdas que tenía 3.2? Miren ahora cuánto tiene. Tiene 1.87. Esa es la diferencia, hacerlo bien, doctores. Y como se ha demostrado, según medicina basada en evidencias, disminuye el 40% de la mortalidad perinatal. Eso es muy importante. Y acuérdense ustedes, si hacemos un Doppler adecuado, pues sabemos qué pacientes que hacen preeclampsia y podemos prevenir. Acuérdense que la preeclampsia mata. Se sabe que por cada minuto que pasa, una gestante muere en el mundo. Quiere decir que en una hora habrán muerto 60 gestantes y en países subdesarrollados. Y yo creo que el Doppler es una gran herramienta, pero sí tenemos que aprenderlo bien, porque si no lo aprendemos bien, vamos a tener muchos errores. Los invito a aquel que quiera profundizar más. Tenemos un curso extraordinario, hemos cambiado totalmente, renovado. Estamos empezando. Todas las ecográficas, pues podemos evaluar fundamentalmente todos los ángulos y todos los valores, ¿ok? Los invito entonces a aprender no solamente la parte de umbilical, cerebral media. Mira, por ejemplo, acá tenemos una paciente que podemos medir el ducto venoso. Si tenemos técnica, ponemos la técnica, que es la vena umbilical de arriba hacia abajo, ponemos de arriba hacia abajo y acá aumentamos nuestro PRF, obviamente hasta 30, y ahí ya queda solito el aliasing, ponemos el zoom, ponemos el cursor, y mira, es una paciente, no respires por favor, no respires, y ahí tenemos el ducto venoso. Sin ningún problema. Claro, ahí está con movimientos respiratorios, pero así usted lo puede medir sin ningún problema. No respires, por favor. Eso, no respires, y ahí está el ducto venoso. Claro, está con movimientos respiratorios, por eso las ondas te salen así, está con movimientos respiratorios. Pero así usted lo puede hacer. O sea, lo importante es que hacerlo bien para tener un diagnóstico y saber que si esa arteria umbilical o cerebral media o ducto venoso está patológico, o el istmo aórtico está patológico, definitivamente es que sí está patológico, ¿ok? Pero hay que trabajar con parámetros bien establecidos, filtro, persistencia, ganancia, PRF y todos los parámetros que lo podamos realizar, ¿ok? Muy bien, los espero entonces este 17 de enero. Muchísimas gracias y nos vemos este 17. Bien, en este video también podíamos ver un poco más acerca de las configuraciones y cómo es que nosotros debemos de tener el Doppler, las configuraciones como tal en el Doppler para tener una mejor visualización, ¿no? de los vasos. Entonces, de manera un poco más práctica, con estos videitos poder acercarnos a una práctica clínica, ¿no? Ahora vamos a repasar la evaluación, manejo de la restricción de crecimiento intrauterino en la RSIU. Vamos a abordar todo lo que conlleva en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es el crecimiento intrauterino retardado o restricción del crecimiento intrauterino? Es un crecimiento deficiente del feto, ¿no? Como bien se indica. Es decir, que el feto pues va a ser más pequeño de lo que normalmente correspondería a la edad gestacional. Sabemos que la edad gestacional más el tamaño fetal tienen que ir acorde, ¿no? Tienen que ser correspondientes. Entonces, cuando no hay una concordancia en esto y el feto es pequeño para la edad gestacional, pues nosotros
tenemos que hay un crecimiento, restricción de crecimiento intrauterino. La causa exacta del RSIU como tal se va a desconocer, sin embargo, se le asocia a alteraciones de la placenta. Aquellos fetos también que van a crecer más lentamente de lo que deberían, normalmente van a nacer con bajo peso al nacer, ¿no? Existen también tipos de crecimiento intrauterino retardado, donde vemos un poco, si se tiene en cuenta, por ejemplo, el origen del fallo, el retraso se puede ser en intrínseco y extrínseco, porque aquí tenemos, por ejemplo, el simétrico de tipo 1 que está provocado por la falta de nutrición de la madre, y el asimétrico tipo 2 que está relacionado con la placenta y otras patologías maternas. Sin embargo, acá en otra bibliografía tenemos cómo lo subdividen el RSIU, lo dividen en simétrico, lo dividen en asimétrico y en un intermedio. En un simétrico, en un 20 a 30% de todos los casos de RSIU, donde la causa principal va a ser la preeclampsia, el TORCH, las aneuploidías, malformaciones que sean congénitas, también parámetros biométricos que tengan menos del P10, del percentil 10 en todo caso. El índice ponderal que va a estar conservado, va a tener obviamente alta mortalidad y pues va a mejorar la tolerancia a la hipoxia, ¿no? O sea, va a tener una mejor tolerancia a la hipoxia. Sin embargo, el mayor porcentaje tenemos el RSIO asimétrico porque tiene entre 70 y 80% de los casos, donde normalmente se da por una hipertensión crónica, una enfermedad renal o vasculopatías. Va a tener un efecto de redistribución al cerebro con un crecimiento normal de la cabeza y disminución de la circunferencia abdominal. Entonces vamos a tener que se va a disminuir la circulación esplácnica y también el tamaño a nivel del hígado. Generalmente, bueno, se va a generar el índice ponderal bajo, va a haber una hipoxia que va a ser de tipo crónica, oligoamnios y muerte fetal inclusive, además de baja tolerancia a la hipoxia. Si tenemos un RSU intermedio, pues estamos hablando de que va a afectar tanto la parte de la hiperplasia como la hipertrofia muscular, bueno, celular, perdón. Las causas pueden ser la hipertensión arterial, de igual manera, de forma crónica, como el RSU asimétrico, el lupus, enfermedades renales como la nefritis, enfermedad vascular, materna severa, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma de clasificar al RSU. Entonces, redundamos un poquito acá en cuáles serían las causas. Aquí lo divide esta revista en las causas maternas, las fetales y las placentarias, porque existen diversos aspectos que pueden provocar esto, ¿no? Por un lado, puede ser por causas placentarias, ese es el motivo más frecuente del RSIU. También puede que exista precisamente un mal desarrollo o envejecimiento prematuro de la placenta por la presencia tal vez de miomas o cicatrices uterinas, donde es posible que el feto pues no reciba, ¿no? la cantidad de nutrientes necesarias y pueda conllevar al RSIU. Además de la altitud y la administración de los determinados medicamentos que pueden influir en el crecimiento fetal. Acá lo vamos a detallar entonces de mejor manera con primeramente factores maternos. ¿Qué factores maternos, es decir, qué factores que la madre hace pueden contribuir a que su bebé tenga restricción de crecimiento intrauterino? Primero, tabaquismo. Los higos de madres fumadoras pesan entre 100 a 300 gramos menos que los higos que los que no fuman. Entonces, es algo muy importante, sin duda, ¿no? De hecho, que sabemos que el tabaquismo inclusive es teratogénico, entonces, de igual manera va a intervenir mucho en la parte del crecimiento fetal. La nicotina va a disminuir el calibre de los vasos placentarios, por lo que obviamente va a llegar menos irrigación sanguínea al feto y esto va a provocar pues que no se desarrolle en tamaño adecuado, ¿no? Y que existe esta restricción. También va a disminuir los niveles de las vitaminas y de otras sustancias que van a ser esenciales para el feto, lo cual pues no le va a permitir que crezca. El alcohol va a provocar en el feto una serie primeramente de malformaciones y también de alteraciones conocidas como lo que estamos hablando el tema, ¿no? Como el RSIO. Además de que sabemos que el alcohol puede provocar el síndrome de alcohol fetal en el recién nacido. La drogadicción, el consumo de drogas también va a favorecer al RSIU. No se ha podido comprobar como tal la aparición de esta anomalía en efecto de la droga o no. Sin embargo, existen muchas madres consumidoras pues, que tienen deficiencias nutricionales y malas condiciones higiénicas que podrían contribuir a el RSIU. En cuanto a la nutrición, pues se ha constatado que bajas condiciones, o sea, que bajo condiciones de la hambruna, es decir, que tenga muy pocos alimentos,
Las mujeres que consumen menos de 1.500 calorías día, por ejemplo, tengan niños con talla y peso menor de lo esperado. Entonces es importante la nutrición en la embarazada. Tampoco significa comer netamente el doble de lo que comía la madre, ¿no? Sino obviamente comerá en más cantidad, pero también tiene que comer de forma saludable. Si el incremento de peso es menos de 6 kilos al final de la gestación, se triplica el riesgo del RSIU. Y eso es importante porque sabemos que normalmente en el embarazo se sube por lo menos unos 10 kilos, ¿no? Pero si la madre ha subido menos de 6 kilos, esto ya es un factor de riesgo para que pueda desarrollar el RSIU. El elevado esfuerzo físico puede contribuir también, es decir, las embarazadas que puedan realizar trabajos que tengan gran esfuerzo físico, puede que tengan mayores riesgos de sufrir el RSIU. Las cardiopatías, de igual manera, las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos, como la hipertensión, puede provocar que llegue menos sangre, menos oxigenación a la placenta, de manera que tenga complicaciones a nivel del crecimiento. Las enfermedades metabólicas pueden ser también otro factor de riesgo porque algunas enfermedades metabólicas pueden disminuir el nivel de las vitaminas y de las sustancias nutritivas que son necesarias para el desarrollo normal. Ahora, en cuanto a los factores fetales, ¿qué factores fetales tenemos que contribuyen al RSIU? Primero, las anomalías cromosómicas, ¿no? Patologías generales como ser el síndrome de Down, el síndrome de Turner, el síndrome de Patau, síndrome de Edwards, entre otras que sabemos que son síndromes compatibles con la vida, pues van a provocar por sí mismas que se ocasionen una RSIU en el feto que se está desarrollando. Malformaciones congénitas, de igual manera, alguna malformación de algún órgano va a provocar esta RSIU, como por ejemplo las malformaciones cardíacas que no van a distribuir, perdón, la sangre por todo el cuerpo, ¿no? Y este sería obviamente un motivo por el cual no va a haber una irrigación completa a todo el producto, por lo tanto va a haber una RSIU. También tenemos a las infecciones intrauterinas. Algunos agentes infecciosos pueden producir infecciones en el feto que puedan afectar el crecimiento intrauterino. Por ejemplo, la rubiola, la sífilis, citomegalovirus y toxoplasmosis pueden provocar el RSIU en el feto. ¿Cómo nosotros diagnosticamos el RSIU? Pues la forma tradicional es evaluar el tamaño del feto en el útero, ¿no? La longitud del útero. Para ello también vamos a tomar la medida entre el pubis y la parte superior del abdomen. Sin embargo, cada vez es más utilizado la parte ecográfica porque es una prueba de imagen que va a permitir también detectar el estado de la placenta, el volumen del líquido amniótico, el peso del feto y además el diámetro de la cabeza fetal. La ecografía también puede permitir medir la circunferencia a nivel abdominal, entonces sin duda alguna es algo muy importante, ¿no? Por acá también tenemos la intervención del Doppler, que es lo que estamos tratando. En Doppler, por ejemplo, en varios casos nosotros vamos a ver en la arteria cerebral media, como habíamos estado viendo en los videos, cómo nosotros vamos a ver los latidos y cómo vamos a calibrarlo para poder visualizar el flujo sanguíneo, ¿no? Además de la arteria umbilical, el ductus venoso. Simplemente aquí para recordar los índices Doppler, recordemos que el IP va a ser la sístole menos la diástole dividido entre la velocidad media y el IR va a ser la sístole menos la diástole dividido entre la sístole, ¿no? Entonces tenemos este tipo de relaciones que son índices ubicados en la obstetricia y que tienen valores específicos como habíamos visto en el primer cuadro de acuerdo a la edad gestacional. En cuanto al diagnóstico mediante el Doppler fetoplacentario, pues vemos al ILP de la arteria cerebral media que tiene que ser menos del percentil 5, informar, o sea, ¿qué es lo que va a informar la arteria cerebral media? Una vasodilatación a nivel cerebral. Además, va a ser un marcador de tipo independiente sobre la hipoxia, sobre cómo está el resultado perinatal y el estado neurológico postnatal que puede ser adverso. También es considerada el IP de la arteria cerebral media una manifestación tardía de baja sensibilidad y esta va a mejorar cuando se va a interpretar en conjunto con el RCP, la relación o índice cerebro-placentario. Los fetos con esta alteración tienen un riesgo de 6 veces mayor de una cesárea por un sufrimiento fetal agudo, lo cual obviamente esto va a ser bastante relevante para aquellos que son llevados a la inducción, lo cual debe ser de forma más estrictamente monitorizado. Tenemos también los métodos e índices para evaluación fetal y su correlación con el resultado perinatal. Tenemos ahora el IP de la arteria umbilical. Esta va a ser una medida que va a darnos un diagnóstico y pronóstico.
tiene que ir a mayor al percentil 95, que es de gran valor en la identificación del RSIU. La progresión, es decir, el deterioro como tal o la ausencia de un flujo reverso al final de la diástole, puede considerarse como un riesgo de daño o muerte fetal. Si es que este IP de la arteria umbilical se va a reducir, se reduce en un 29% las muertes perinatales. El deterioro de los patrones van a tener una mayor utilidad en el RSIU de instalación de tipo temprano y podemos encontrar obviamente el flujo reverso después de la semana 30, lo cual va a ser un importante indicador de un riesgo de óbito, lo cual obviamente justificaría pues que la paciente pues se deba realizar algún procedimiento por encima del riesgo de la prematuridad del producto. El índice cerebroplacentario va a mejorar la sensibilidad de las mediciones de la arteria uterina y de la arteria cerebral media, en especial cuando se tiene una restricción de crecimiento intrauterino asimétrico tardío. Además, vamos a relacionar el incremento de la resistencia placentaria al flujo con la reducción compensatoria del sistema cerebral. Se altera aún cuando los parámetros de la arteria umbilical y de la arteria cerebral media son normales. Puede predecir también problemas a nivel del neurocomportamiento a los 18 meses del neonato. Y en cuanto al ductus venoso, sus alteraciones pues van a ser secuenciales, ¿no? Como en onda A, cuando son onda A ausentes y el flujo reverso de la onda A. Acá es donde nosotros vamos a ver cómo está el ductus venoso. En cuanto al istmo aórtico, se va a asociar con un aumento de la mortalidad neurológica a nivel del RSIU de inicio temprano simétrico. Además, este vaso, el istmo aórtico, pues refleja un balance entre dos características importantes, la impedancia del cerebro y el sistema vascular sistémico. Un flujo que nosotros encontremos de reverso es un signo de deterioro avanzado y está asociado a pasos de deterioro avanzado de la arteria uterina, que vamos a ver una ausencia de flujo o flujo reverso, y de la arteria cerebral media, donde vamos a tener un IP que va a ser mayor al percentil 5. De igual forma, se puede encontrar alterado un RSIU asimétrico, donde vamos a ver sus alteraciones que también van a proceder a las del ductus venoso una semana, por lo cual no va a ser un predictor de un ideal, ¿no? Para poder nosotros ver si es que a corto plazo va a haber una muerte fetal intraútero. Cuando se Nati, asocian también Nati. con las alteraciones del ductus, es un fuerte predictor de daño neurológico neonatal. A los micrófonos, por favor, habíamos dicho. En cuanto al ductus venoso, pues es el más poderoso marcador que es independiente para nosotros poder predecir la muerte fetal en el RSIU. Esto ya sea tanto de inicio temprano o simétrico. Sus ondas normalmente se van a tornar normales en estadios avanzados del compromiso fetal y se puede correlacionar también con el nivel de acidemia del neonato. Las alteraciones se van a asociar con una mortalidad entre 40 y 100%, y el solo IP se va a relacionar con el entre 40 o 70%, ¿no? También van a ser insuficientes para sugerir que la paciente se dé por finalizado su embarazo, independientemente de la edad gestacional, luego de que se complete de forma ideal, obviamente, la maduración pulmonar. Y se va a alterar entre las 48 a 72 horas antes de lo que haga el monitoreo fetal y el perfil biofísico. Bien. Acá tenemos una clasificación y un cuadro de manejo del RSIU, donde lo pone de acuerdo a a los estadios, ¿no? Esto es sacado de la ACOG, de la Asociación de Ginecología y Obstetricia del 2013, y de la FACOG también del 2018. Tenemos, por ejemplo, en el estadio 1, una correlación fisiológica sería de que tiene una pequeñez severa, ¿no? De que hay una insuficiencia placentaria leve. Algunos criterios acá que nosotros tenemos que ver al Doppler son estos que los presentamos acá, y el monitoreo tiene que ser semanal. En cuanto a la finalización del embarazo y la vía, tiene que ser a los 37 semanas con cualquier criterio, según una escuela, según la Escuela de Medicina Fetal de Barcelona, según la ACOC, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Nos indica que a las 37 semanas sí, la arteria umbilical va a tener un IP mayor a 95. Y según el Royal College of Obstetrician and Gynecology, nos indica que va a ser si es que la arteria uterina tiene un IP mayor a 95, más la arteria cerebral media si va a tener un IP menos de 5.
Y en este caso sería vía vaginal si hay condiciones obstétricas con un monitoreo fetal continuo y con una cesárea si es necesario. En un estadio 2 tenemos la correlación fisiológica que va a ser una insuficiencia placentaria ya severa. Los criterios, como vemos acá, en la arteria uterina va a ser una diástole ausente y la arteria de la aorta va a ser un flujo reverso. En cuanto al monitoreo, 2 veces por semana, cada 2 o 3 días, la primera escuela, la de Barcelona, nos indica que se debe finalizar el embarazo a las 34 semanas. La ACOG nos va a indicar a las 34 semanas si es que la arteria uterina tiene diástole ausente. Y el Colegio de Obstetricia y Ginecología, bueno, el Colegio Real, nos va a indicar que sea a las 32 semanas si es que vemos que tiene eh, una, una, una irrigación como tal normal. Y esto obviamente si es anormal, pues ya tenemos que cambiarlo por una cesárea, ¿no? En el estadio 3 tenemos la correlación fisiológica donde va a haber baja sospecha de acidosis fetal, pero vamos a tener un deterioro avanzado. Los criterios para poder valorar esto son los que tenemos acá. El monitoreo va a ir cada 1 a 2 días, es más seguido. Acá para la finalización del embarazo va a ser a las 30 semanas, de acuerdo a la Escuela de Medicina Fetal de Barcelona. La ACOG indica a las 32 semanas si la uterina tiene diástole reversa y la Real Academia de Ginecología y Obstetricia nos indica a las 32 semanas si es normal y antes si es anormal vía cesárea. En cuanto al estadio 4, pues ya se tiene una alta sospecha de acidosis fetal y hay alto riesgo de un óbito fetal. ¿Qué criterios vamos a tener? Esto, según lo que indican, un ductus venoso reverso, un monitoreo fetal que tiene que ser menos de 3 movimientos, es decir, la bebé casi no se mueve. Los movimientos van a ser poco notorios, van a existir desaceleraciones y una variabilidad que va a ser disminuida. Acá el monitoreo debe ser cada 12 horas, más constante. Según la Escuela de Medicina Fetal de Barcelona, pues prácticamente está indicando que debe de ser a las 26 semanas. Y las otras dos academias nos indican directamente de que se realiza una cesárea independientemente de la edad gestacional. Bien, ahora revisamos los cambios en el flujo sanguíneo materno fetal en la preeclampsia. Esto está sacado del Hospital Clínic de Barcelona, de un documento de la revista que nos indica lo siguiente. En realidad se ha hecho un estudio de cómo se puede predecir mediante el Doppler sanguíneo los datos de preeclampsia, de RCU, etcétera. Entonces nos indica que con el objetivo de determinar el valor predictivo de la velocimetría del Doppler en la arteria uterina para complicaciones maternas y fetales en las mujeres que tengan preeclampsia grave, se ha realizado un seguimiento a 120 pacientes que van a tener la preeclampsia grave en menos de 34 semanas de gestación al ingreso hospitalario. Entonces, los datos que tenemos acá, entre los datos Doppler anormales y las complicaciones neonatales y maternas, uno de los más significativos es que se desprende del estudio, ¿no? Las investigaciones previas van a mostrar que las mujeres que van a tener una preeclampsia de inicio tardío pueden mostrar un elevado riesgo de complicaciones neonatales si el flujo sanguíneo uterino es anormal. Además, este estudio se va a extender hacia los resultados de la preeclampsia grave de inicio precoz, donde se muestran resultados del Doppler normal al inicio del cuadro clínico, que también van a estar asociados a las complicaciones maternas. También otro dato importante de este documento que hicieron de este estudio es de que una población homogénea de casos de preeclampsia grave de inicio precoz, no contemplada en el estudio previo, que no analizaban los casos de la paciente con patologías precoz, que son separados, ¿no? Los resultados dopleroterinos son normales también, pues van a ser marcadores, ¿no? De riesgo materno y también de riesgo fetal. Y esto va a aportar argumentos para poder incorporar pruebas diagnósticas en el manejo de la preeclampsia para poder identificar a estas pacientes que necesitan una vigilancia materno-fetal de forma intensiva. Entre las conclusiones del estudio, pues es inminentemente que tienen que sentarse bases a futuro, en futuros estudios, para poder definir este tipo de estrategias de la enfermedad basada en este método. Eso es lo que nos indica este estudio. Acá Muy vemos bien. un poco la ecografía del RSI de la preeclampsia, cómo es que se ve.
de igual manera de forma un poco más práctica mediante un video para poder entender de mejor manera, ¿ok? Vamos a verlo, es un video corto. Estimados colegas, espero que se encuentren bien usted y su familia. En esta oportunidad les enseñaré un video cómo evaluar la anemia fetal. La anemia fetal es importante, por ejemplo, en los RH negativos, que la mamá es RH negativo y el bebé puede ser RH positivo en el segundo embarazo. Es muy importante saber. Y otros factores que te pueden llevar, como por ejemplo una infección, también te puede llevar a una anemia. Es importante tener presente cómo evaluarlo. ¿Cómo se evalúa? Vean ustedes, por ejemplo, si tienes un hidro fetalis, que es una emergencia, entonces, ¿cómo saber si puede ser la causa de hidro? Puede ser por una anemia. Entonces, es muy importante valorar si el feto tiene anemia o no. ¿Cómo así? A través de la cerebral media. Buscas la parte de la columna, que es importante, vas a tener que encontrar un diámetro biparietal adecuado, Vean ustedes, ponen la cabecita al centro, giran 90 grados, tengo el corte trastalámico. De corte trastalámico, yo busco que la línea interhemisférica sea lo más horizontal posible. Si la línea interhemisférica es lo más horizontal posible, perfecto, bajo hacia los pies del bebito y veo una imagen hiperecogénica, y en ese momento activo el Doppler, pero ahí tengo que hacer que el vaso sea horizontal. Entonces yo, en este momento, lo que voy a hacer es, miren, la polígono de Willis, basculo de tal forma que miren como yo la arteria cerebral media la hago vertical. ¿Ves? Y ya cuando está vertical, ya la puedo medir. ¿Cómo sé que su feto está anemia? Porque se considera anémico cuando la velocidad de pico sistólico es mayor de 1.5. Pero, ¿no es cierto? Pero, en forma práctica, se considera un feto anémico cuando la velocidad de pico sistólico es mayor del doble de la gestacional. Por ejemplo, ella tiene 30 semanas. Para que sea un feto con anemia, tendría que la velocidad de pico sistólico ser mayor de 60. 60 es mayor de velocidad. Entonces lo medimos, vean ustedes, y la velocidad de pico sistólico a 0 grados tiene una velocidad de 47. Entonces el feto no está anémico. Pero en forma, si quieren hacerlo más específico, es 1.5 múltiplo de la media. Pero en forma práctica, ya les decía, el doble de la edad gestacional. Y así pueden evaluar diferentes vasos, el ducto venoso para ver bienestar fetal, el istmo aórtico, todo eso van a aprender, quieren más profundizar. ¿Por qué? Porque el Doppler ha demostrado que disminuye la mortalidad materna perinatal, según medicina basada en evidencias, en un 40%. Pero aquellos que desean profundizar, pues guía placentaria, restricción de crecimiento, son renovados, se está grabando todo con práctica. Entonces usted lo puede realizar con su paciente y todo detenidamente. Acá lo video cómo poder valorar, ¿ok? Espero que les haya gustado. Bien, el video en realidad era acerca de la anemia, ¿no? De la anemia como tal en el fetal, cómo nosotros podemos valorar las características a denotar en el Doppler para tener este diagnóstico, ¿bien? Avanzamos ahora acerca de las estrategias de manejo y tratamiento en presencia de la insuficiencia placentaria. ¿Qué nos dice esto? Primero, ¿cuáles serían las estrategias? Según la revista Biomédica, que es una revisada por pares de Argentina, nos indica algunas estrategias de cuidado antenatal. Bueno, en realidad de Chile, actualmente en el Hospital Clínico, por ejemplo, de Chile, nos indica que se está haciendo también en muchos hospitales de todo el mundo. Se detecta a las mujeres con riesgo de desarrollar esta condición, es decir, la insuficiencia placentaria, mediante la ecografía, ¿no? Que es lo que nosotros estamos valorando. Esta va a ser una técnica no invasiva que va a permitir el flujo útero-placentario y que se va a realizar entre dos periodos, ¿no? Entre las 11 y las 14 semanas, que viene siendo el tercer mes, para detectar a la vez defectos fetales y entre las 22 y 25 semanas de gestación que vienen correspondiendo al quinto mes. Esto para poder determinar si hay, por ejemplo, la restricción de crecimiento intrauterino, si hay algún tipo de anormalidad, la insuficiencia placentaria como tal, etcétera. Entonces, en base a un cribado en la medicina materno-fetal es una combinación de elementos que se van a agrupar en factores que pueden ser tanto clínicos, ecográficos, bioquímicos y la combinación que permite llevar a cabo un buen programa, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué nos indican acerca de estas estrategias? Tienen elementos clínicos en cuanto a las estrategias con un cribado para aquellas mujeres que tengan antecedentes, ¿no? De historia materna, donde tengan factores de riesgo que sean conocidos para poder desarrollar esta condición, como por ejemplo la edad de la madre mayor a 35 años, un IMC que sea mayor a 30. En cuanto a la etnia como tal, en Chile no lo han clasificado como tal.
la historia obstétrica previa, ya sea que tenga un riesgo de aumentar 4 veces cuando se trata de este tipo de anormalidades en los embarazos previos, también el tabaquismo y algunos otros factores protectores, ¿no? Algunos estudios también se han relacionado con el estudio con el consumo del tabaco con una mejoría de la vasculogénesis. Sin embargo, pues no se ha llegado a conclusiones totalmente contundentes por los falsos positivos que existen. Dentro del marco del marcador ecográfico como tal, de la insuficiencia placentaria, tenemos el Doppler de la arteria uterina, que va a ser una forma indirecta de evaluar el flujo útero-placentario y por lo tanto, pues también va a evaluar el desarrollo de la invasión del trofoblast. Si esta es inadecuada, indudablemente, pues el flujo útero-placentario va a estar disminuido y se va a observar un aumento de la resistencia de la arteria uterina. Sin embargo, si esta invasión se ha desarrollado de forma normal, pues va a tener muy baja resistencia. Se ha publicado también un trabajo en el 2005 donde se ha ido demostrando que la medición del flujo uteroplacentario por vía abdominal puede permitir detectar el 90% de los casos de estas anormalidades. Y en ese mismo trabajo también indicaron las mediciones de vía transvaginal que pueden aportar de forma adicional acerca de estas patologías junto con la medición de la longitud cervical. Entonces, un solo examen, la ecografía transvaginal, por ejemplo, puede evaluar también estas características, ¿no? El flujo uteroplacentario, el cuello uterino y también poder predecir estas anormalidades. En cuanto al Doppler transvaginal, pues se muestra en las mujeres que van a desarrollar esta insuficiencia uteroplacentaria, que después, a los 7 u 8 meses de embarazo, van a tener un flujo uteroplacentario alterado a las 23 semanas, tanto que pueden desarrollar estas patologías como aquellas que van a tener una restricción del crecimiento intrauterino, inclusive. Pero acá lo que nos indica y lo más importante es pues que como tal el Doppler cuando se asocia a diabetes gestacional o embarazo gemelar, pues en muchas ocasiones no va a ser tan útil porque en estos casos la condición se va a deber a una exacerbación de una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Y cuando vamos a tener los valores alterados puede darse con esto, además de las disfunciones endoteliales a causa de estas patologías. También se sabe que el Doppler como tal va a ser útil a las 23 semanas de gestación, pero ese momento es tardío porque el proceso que originó la enfermedad ya ha finalizado, ¿no? Que no se ha manifestado clínicamente, pues el proceso como tal ya ha terminado. Y bueno, también este grupo de Chile repitió un poco la experiencia de un proyecto pasado donde se ha demostrado que el Doppler de la arteria uterina realizada en un periodo determinado, pues es una buena herramienta para detectar en las condiciones severas con una sensibilidad del 60%. Entonces se ha replicado un poco este estudio, donde pues este estudio en la arteria uterina, donde en el primer trimestre no es tan bueno como en el quinto mes. Porque hay una lógica, ¿no? Ya que esta condición recién se va a manifestar en el primer trimestre de gestación y aún no ha terminado el proceso de la placentación como tal. En cuanto a los marcadores bioquímicos, han sido estudiados desde el año 2002, inclusive, con un fin de poder ver algunos elementos que mejoren la sensibilidad de la ecografía en aproximadamente un 40%, hasta alrededor de las 12 semanas de gestación, y ha mejorado en un 80% a las 22 semanas, ¿no? Con base en la fisiopatología como tal de la enfermedad, se ha podido medir elementos de forma directa o indirecta que representan a cada uno de estos elementos fisiopatológicos y se encuentra que al mes quinto de embarazo pues se aumentan estos indicadores de estrés oxidativo de manera que se puedan encontrar. Bien, ahora, ¿qué más? Nos indica el cribado para la preeclampsia en el primer trimestre. Es una pregunta que se realiza en esta revista. Nos indica, esta pregunta se debe responder en el futuro si es que existe algún marcador bioquímico que pueda ser útil para poder mejorar la sensibilidad actual en el primer trimestre de la gestación, ya que la prevención en este nivel sería mucho mejor que si se aplica en el segundo, ¿no? También el grupo de Chile pues evaluó los marcadores que se midieron a las 23 semanas y encontró que el único marcador con una diferencia que es significativa ha sido el PIG, que es el factor vasculogénico. Entonces, de esta manera, también tenemos la endoglina soluble que ha aparecido como un elemento a las 23 semanas, que normalmente no tiene mayor importancia a las 12 semanas.
¿Cuáles serían las estrategias de prevención? Pues se asumiría que para poder predecir, por ejemplo, la preeclampsia, habría que establecer medidas de prevención en la cual pues los pacientes tengan situaciones demostradas de utilidad, ¿no? Sin embargo, como tal, no han habido estudios concluyentes que indiquen estas características a un mayor detalle. Ahora vemos un poco acerca de la evaluación del flujo sanguíneo fetal y los signos de anemia en el Doppler. Para esto vamos a ver Estimados colegas, un pequeño video de cómo medir la arteria uterina de forma específica, ¿no? Si bien ya hemos visto un poco más con más anterioridad, vamos a recordar y especificarnos en la arteria uterina. esperando que se encuentren bien de salud, soy el doctor Josué Zapata Sánchez, director y profesor de la Escuela de Equimagen. En esta oportunidad, cómo debe realizarse con técnicas ecográficas. Nos va a ayudar la paciente y van a ver ustedes que con técnicas usted lo puede realizar con mucha facilidad. Muy bien, ahora vamos a aprender cómo se realiza la arteria uterina con técnica ecográfica. Lo primero que tenemos que hacer es poner el traductor longitudinal, el TOI hacia arriba, el no TOI hacia abajo. De ahí buscamos la espina ilíaca externa, tocamos este huesito que está acá, giramos 45 grados, no se metan al feto, perpendicular, como si estuvieran perpendicular a la superficie de la camilla. Se van yendo, bajando, 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 bajando. ¿Hasta qué? Hasta que usted encuentre el borde del útero. Usted vamos a poner un poquito más para ver el borde del útero. Usted ve el borde del útero, como lo ven acá, ven el borde del útero, y bajando, y acá ven la ilíaca. ¿Ok? Entonces, en ese momento, usted pone el Doppler, usted va a poner el Doppler y aparece la uterina. Ahí está la ilíaca y la uterina. De ahí va a subir su PRF. ¿A cuánto lo sube? A 40. A 40 lo sube su PRF. ¿Ok? Y ahí está la uterina. ¿Pero está a 0 grados? No está a 0 grados. Entonces, ¿qué hace? Bascula, se mete. Bascula, va a meterse. Entonces, está acá. Miren, yo miren, basculo. Y miren cómo la uterina se está convirtiendo a 0 grados. ¿Me entiendes? Eso es lo importante. ¿Ves? Ahí está, a 0 grados. Disminuyen su caja de color. Disminuyen su caja de color. Ahí, lo ponen ahí. Y de ahí le ponen zoom. Y tienen la arteria uterina a 0 grados. ¿Ok? Cursen el cursor. Disminuimos la ventanita del cursor. Lo ponemos al centro. ¿Ok? Y medimos la arteria uterina. Bajamos ahí nuestra base. Montamos la velocidad. Y vean ustedes cómo está la arteria uterina. Linda, preciosa. Aumentamos. Y así hemos medido la arteria uterina. ¿Ok? La arteria uterina. Y así también podemos medir el otro lado. Miren, 45 grados. 45 grados, busco el borde del útero. Busco el borde del útero. Y acá está el borde del útero. Este es el borde del útero. Acá está la ilíaca. Ponen su Doppler. Y va a aparecer la uterina. ¿Ves? Ahí está la ilíaca. Acá está la ilíaca. Y acá aparece la uterina. Uterina. ¿Ok? ¿Ok? Ahí está la uterina. ¿Ok? Del otro lado. Bascula. Y para ponerlo a 0 grados. Mira, bascula, 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 basculas. Y ya está a 0 grados. Disminuye su caja de color. Disminuye su caja de color. ¿Ok? Disminuye su caja de color. Mira, basculan. Mire mi mano. Ponen zoom. Y ahí está la otra arteria uterina. Lo medimos. Y ahí está la arteria uterina. ¿Cómo sé que es arteria uterina? Porque lo mido. Por ejemplo, vamos a medir esta arteria uterina. Ok, medimos tres ondas. Medimos 3 ondas. ¿Y cómo sé que es arteria uterina? Porque la velocidad de la arteria uterina es mayor de 80. Y vean ustedes, el pico sistólico acá es 99.67. Y así sabremos que es arteria uterina. Espero que ustedes practiquen eso. Y si quieren profundizar el Bien,
¿Qué más? ¿Qué nos dicen acerca del Doppler para la detección de la anemia? Según la revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, publica un artículo acerca del ultrasonido Doppler para la detección de la anemia fetal por inmunización al factor RH. Como resumen, vamos a ver qué nos indica este estudio. Se ha descrito que el uso del Doppler para identificar los cambios hemodinámicos relacionados con la anemia fetal provocados por la inmunización del RH de la mujer embarazada, pues está describiéndose, ¿no? Entonces, bajo esto, el estudio tuvo como objetivo poder determinar la sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo de la velocidad máxima de la arteria cerebral media para poder detectar la anemia fetal. Como materiales y métodos se han utilizado 11 mujeres, bueno, se han estudiado 11 mujeres con diagnóstico de isoinmunización ARH con un CUMS indirecto positivo. Además, se han realizado 24 mediciones de la arteria, de la velocidad máxima de la arteria cerebral media con ultrasonido Doppler y de la hemoglobina fetal durante la cordocentesis. Se ha concluido que la sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo, así como la correlación lineal de Pearson entre los múltiplos de la mediana, junto con la velocidad máxima de la arteria cerebral media y de la hemoglobina fetal para cada edad gestacional. En cuanto a los resultados, 12 de las 24 evaluaciones han encontrado anemia fetal con relación de la velocidad de la arteria cerebral media y dando un promedio también junto con la variación de estas mediciones, ¿no? Entonces, también como conclusiones indican que el ultrasonido Doppler es una técnica útil que es de tipo no invasiva para poder diagnosticar la anemia fetal por la isoinmunización RH con una sensibilidad y valor predictivo positivo superior al 90%. Entonces, en base a este estudio, por ejemplo, nosotros concluimos que el Doppler sí nos va a permitir pues tener un valor predictivo positivo y una sensibilidad que va a ser mayor al 90% y debemos de tomarlo en cuenta para un diagnóstico oportuno de esta patología. Y por último, tenemos un pequeño video de la anemia fetal en la ecografía, como se va a ver. Acá tenemos los valores, ¿no? Para ir comparando de acuerdo a las semanas estacionales, como debería de ser. Y pues en base a eso también nosotros vamos comparando para ver si es que el feto estuviera viniendo con anemia fetal. De acuerdo a los parámetros que hemos recogido del Doppler.
que ya lo hemos explicado con mayores detalles, ¿no? Bien, y con eso concluimos el tema. La bibliografía utilizada es la siguiente que se las presento acá. Pueden ampliarlo de igual manera si es que así lo requieren. Y muchas gracias por su atención. Si hubiera alguna duda, inquietud, comentario o algún aporte, por favor en este momento por el chat de Zoom. Muchas gracias. Mientras tanto, recordarles que pueden solicitar la clase grabada, los videos, las diapositivas, demás material de estudio a la consultora mediante sus asesores y de igual manera pueden solicitar la certificación de la clase de hoy, ¿no? En este caso, a la asesoría con la asesora Miriam es con quien se debe comunicar o con los asesores correspondientes que se contactaron al inicio. Bien, espero que el tema haya sido de su agrado, que junto con los videos pues hayamos podido entender de forma un poco más práctica, con un acercamiento más real hacia la ecografía Doppler a la distancia, ¿no? Bien, muchas gracias por su atención, que tengan muy buenas noches.